un desayuno, como le llaman, pero que uno no desayuna más que un café con unos empresarios y en tránsito hacia una reunión en la capital. Así que ahora estoy todavía, vengo de Pilar en la reunión con los empresarios, hice escala para poder tener el gusto de hablar contigo No, aquí en San muchísimas Isidro gracias. ahora. Muchísimas gracias. Bueno, venite a Santa Fe, que tenemos la billetera Santa Fe. 30% de descuento. Me gustaría mucho, hace algún tiempo que no voy y bueno, eso es algo que no debería ocurrir. Santiago, esta mañana vos sabés que arrancamos raro, ¿no? Surgió de la nada una conversación acá en la mesa y dentro de la conversación estamos hablando de la carga impositiva que tienen las empresas y recordaba que íbamos a hablar con vos a esta hora y decía, recuerde la audiencia que Santiago fue la persona que trataba de cobrar los impuestos de Provincia de Buenos Aires, en Country, en Mar del Plata, perseguía los autos. Y yo digo, este es el problema de las leyes donde si haces los cálculos bien, algunas empresas que están en blanco hoy pagan entre el 101 y el 107% de impuestos, ¿no? No es un problema del Claro. recaudador, es un problema de las leyes que están y cómo se gasta el dinero. Esto es porque SIGREP, en la provincia de Santa Fe y en muchas provincias, te retienen cuando vos depositas en una cuenta corriente 4,1% del impuesto provincial, de los impuestos provinciales, te lo retienen. Y vos decís, pero se me acumula, ¿cómo descargo? Ah, no sé, te queda en tu cuenta. Entonces tenemos un sistema impositivo muy complicado. Así es, bueno, son muchos temas, Sí, todos importantes. Eh, dejo porque el tema del SIGREPA, obviamente, digamos, a mí me echan la culpa en todo el país de haber inventado los sí, sistemas esos de recaudación, sí. pero le quiero explicar un poquito a la gente el tema. Bueno, antes de mi paso por la provincia hice una campaña que seguramente algunos la recuerdan, que fue la del peine informático. Yo Sí, estuve en la DGI en esa época, sí. fue 2 o 3 años antes de la creación de AFIP. ¿Cómo, Era la DGI y hubo una campaña que fue la del peine cómo informático, se que llamaba era el para titular de la DGI? Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, sí, sí. Carlos Falleció, ¿no? Sánchez. Entonces, así es, Sí, lamentablemente falleció mi maestro, sí. Carlos Sánchez falleció ya, pero bueno, aprendí mucho. Y bueno, en esa época eran impuestos nacionales. Pero bueno, vamos al tema de los... Acá, ¿qué es lo que pasa? La Argentina, en realidad, es una responsabilidad compartida entre los administradores y los hacedores de política, que Mm, son, digamos, obviamente son los congresos, porque uno sabe que los impuestos solamente pueden ser introducidos por ley. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo largo del tiempo se fueron cobrando mal, un poco por responsabilidad de las administraciones tributarias y otro poco digamos, podemos decir, por impronta política, mm. donde siempre se encontraba un argumento para no aplicar, no caer con toda la fuerza de la ley, lo que los americanos le llaman el enforcement. Yo recuerdo haber viajado una vez en tren que me llamó la atención en Estados Unidos desde Nueva York a Boston. Ahí había un curso en Harvard, entonces uno tomaba el tren. Y cuando subía al tren decía, eh, usted no puede subir con más de 2 valijas de más de tantos kilos. Sí. Esta normativa es del año, yo qué sé, 75, pero el enforcement será aplicado desde, por ejemplo, el 1 de noviembre de 2000, qué sé yo, 8, que habrá sido el año que yo fui. Quiere decir que ellos tenían una normativa, pero que solamente iban a forzar su cumplimiento, es decir, iban a pasar Claro. inspectores a verificar que eso se cumpliera. Esto quiere decir que uno puede tener una normativa vigente y que puede ser una letra muerta que no se hace cumplir. Y el ejemplo concreto de Argentina está en la introducción del impuesto IVA. El impuesto Mm. IVA, cuando nació, que fue en el año 75, pucha, ahora me trabo si fue 73 o 75, creo que fue en el 75. Era el 11%, Y ¿no?
Bueno, cuando actividades lucrativas, cuando arranca el IVA arranca, sustituye actividades lucrativas porque era mucho mejor Impuesto a impuesto las y además ventas. porque No, era el impuesto a en las el ventas. mundo, claro, en el mundo, digamos, se usaba el IVA porque el IVA facilita además el comercio exterior, porque cuando usted exporta el IVA se resta. Pero a lo que quiero llegar es que cuando se introduce el IVA en Argentina, la alícuota era de 13%. 13. Después pasó al 15%, después pasó al 18%, y ahora supuestamente tenemos el 21%. ¿Por qué digo supuestamente? Porque hay sectores importantísimos con un volumen de facturación monumental, como por ejemplo los sectores energéticos, gas, por ejemplo, y ni hablar las telecomunicaciones que tienen niveles crecientes de facturación. Ustedes saben que la gente ya no usa teléfonos fijos, usa celulares. Sí. Bueno, todo eso tiene un nivel de IVA de 27%. Sí. Entonces, la alícuota supuestamente general es 21%, pero cuidado que si usted sacara el promedio posiblemente sería más alta. Pero ¿a qué quiero llegar? Argentina recauda 7 puntos del PBI de IVA, 7,1, 7,2. Eso significa que recauda aproximadamente un tercio de su alícuota. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer en este caso? Bueno, el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, ellos tienen 15 puntos de alícuota de IVA, o sea, el IVA de allá es 15, y recaudan 10 puntos del PBI. Esto hace que recaudan 2/3 en puntos del PBI de la alícuota. Ahora, vayamos a Argentina de nuevo y tomamos algunas referencias de la región, como Uruguay, Chile, lo que Argentina lógicamente puede lograr, que es algo que no va a llegar a 2/3 como Nueva Zelanda, pero puede llegar al, por ejemplo, 55% es totalmente razonable para Argentina en función del nivel de desarrollo y del contexto regional. Insisto, no estoy aplicando una comparación con Suiza o con Nueva Zelanda, sino con Uruguay, con Chile, lo que Argentina puede lograr. Argentina podría lograr el 55% sin problema. Y quiero que los oyentes me sigan un poquito este juego de números, al igual que ustedes que ya lo conocen seguramente, pero fíjense que con 21 puntos de alícuota, el 55% son alrededor de 11 puntos y medio de recaudación de IVA, del PBI. Ahora Argentina, acabo de decir antes que recauda unos 7. Quiere decir que Argentina, cobrando bien el IVA, porque hoy lo cobra mal, estaría recaudando unos 4 puntos y medio del PBI más. ¿Y en qué se traduce todo esto? Y acá voy a perdón, llegar Santiago, perdón, Santiago, que te corte el hilo de lo que estás haciendo. Porque cuando estaba llegando al SIGREP. Pero no, bueno, pero dale. sí, pero no entiendo por qué cuando vos me decís que recauda el 50% del IVA es 10 puntos o 11 puntos del PBI, porque el IVA no es sobre el PBI, sino sobre el valor agregado. Bueno, justamente, ¿y qué es el PBI, Gustavo? Bueno, pero El no, pero hay PBI es la mucho. medida del valor agregado de un país en un periodo. Por eso, Claro. cuando yo quiero dar un ejemplo, suelo usar el IVA, no porque sea el único impuesto, sino por dos motivos. Primero, porque es una columna fundamental del sistema argentino, Gustavo. Y el segundo motivo, porque se simplifica el cálculo. Sí, está Como bien. el PBI y el IVA tienen más o menos la misma base, que es el valor agregado de un país en un año, sí. Entonces, en teoría, el IVA que grava el consumo sería una buena referencia aplicarlo en función de el PBI, porque como el PBI es valor agregado y el IVA es valor agregado, la comparación se hace sencilla. Y aparte, no admite dificultades para comparación entre países, porque Nueva Zelanda será muy distinto que nosotros. Bueno, ellos no tienen canguros como Australia, pero supongamos que fuera Australia, tendrán canguros, andan a los saltos, nosotros no tenemos canguros, pero los dos países tienen PBI y en los dos países el PBI se define igual. Para hacerlo simple, para hacerlo simple, claro, hoy. hacerlo simple. Si Argentina recauda 7,5 puntos del PBI sobre... No, Argentina hoy recauda 7 porque lo cobra mal. 7, perfecto. Si nos vamos al 11, ya automáticamente no tendríamos más déficit fiscal porque dicen que es 3,9, o sea, sería más o menos así. No, ese no es el cálculo, Gustavo. ¿Por qué? Porque los países también tienen, fíjate que es un juego complejo, porque los países también tienen una presión impositiva que sus agentes económicos y sus ciudadanos pueden soportar, y que tiene que ver con el nivel de desarrollo. Es decir, Argentina este año, en el 2022, con el presupuesto, si sale aprobado como viene,
Argentina podría llegar a 34 puntos de presión impositiva, Sí. y ahí estamos ya en rojo respecto a la presión impositiva que la Argentina puede soportar. Es decir, yo lo que estoy postulando es diferente, Gustavo. Yo estoy Sí. postulando que nosotros hemos llegado a la maraña de 170, 180 impuestos. Claro. Eso, por supuesto, incluye tasas municipales. Y también hemos llegado al SIGREP y a los sistemas de recaudación extendidos por todos lados, que acumulan saldo y que los fiscos no los devuelven, transformándolos así en una especie de impuesto no legislado, casi como la inflación. Pero hemos llegado a eso, ¿por qué? Porque no hemos cobrado adecuadamente los impuestos fundamentales que tenemos y que todo país debería cobrar bien, como en el caso nuestro hay varios. Todos los países van a tener un impuesto al consumo, todos los países van a tener un impuesto a los ingresos, sí, que acá se llama, lamentablemente se llama ganancia, todos los países van a tener algún impuesto aduanero, todo. Entonces, vamos a lo que es lógico en un país. Usted, un pilar básico del sistema, como es el impuesto al consumo, el IVA, lo tiene que cobrar bien. Si usted no lo puede cobrar bien, el agujero que deja esa no cobranza correcta, que en el caso nuestro estoy postulando, para repasar los números para el oyente, Argentina recauda 7 puntos y debería recaudar alrededor de 11,5. No siendo Suiza, sino simplemente siendo Argentina, sí, que es un país aventajado en términos culturales y de desarrollo intelectual y muchos sistemas en Latinoamérica. Sin embargo, Argentina tiene un agujero de 4,5 puntos. Qué casualidad, Gustavo, que ingresos brutos de todas las provincias representa alrededor de 4,1, 4,2 del PBI. Claro. Y qué casualidad que más de 100 de las tasas municipales, no se asusten con la cantidad de tasas, porque como son locales de la municipalidad, yo qué sé, de Santa Fe, la municipalidad de Esperanza, la municipalidad de Rafaela, la municipalidad de San Miguel de Tucumán, la municipalidad de Río Cuarto en Córdoba. Entonces, como son pequeñas tasas, si bien en el número molestan, y molestan a las empresas y a los contribuyentes porque hay que hacer trámites para empadronarse, para hacer declaraciones todos los meses y para pagar, la realidad es que si usted cobrara esos 4,5 puntos de IVA correctamente, ustedes podrían eliminar ingresos brutos y por lo menos 90 o 100 de esas, yo les llamo yuyos, que son esas tasas molestas, que han surgido, ¿por qué? Por el agujero de recaudación que deja un IVA mal cobrado. Usted me puede preguntar, bueno, pero ingresos brutos es provincial y la IVA es nacional. No, señores, por favor, piensen que el impuesto a las ganancias es provincial, lo mismo que bienes personales. La Constitución Nacional Argentina vigente dice que los impuestos directos son provinciales. ¿Qué ocurre? Que como es difícil de cobrar, las provincias han celebrado un convenio con la Nación, por el cual le dan a la Nación la cobranza, pero a su vez la Nación les tiene que coparticipar. Quiere decir que si el IVA se cobrara bien en un acuerdo con las provincias, perfectamente se podría armar un fondo con esos 4 puntos del PBI adicionales y las provincias eliminar ingresos brutos a cambio de una transferencia automática ya sabemos de esos recursos. Ya sabemos cómo es en la Argentina, ¿no? Se va a eliminar no. y después se crea de nuevo otra vez y otra vez y otra vez. Pero lo que pasa, Gustavo, si ocurre eso, entonces matamos la actividad económica. Y bueno, ya está muerta. No, ¿sabés lo que pasa? Que la Argentina hace tiempo, Gustavo, acá estamos juntando muchas de las charlas que hicimos a lo largo del tiempo. La Argentina empezó en un proceso de rebelión tributaria hace mucho tiempo. Si querés un hecho que casi nadie mencionó, esto lo hablamos con vos en algún programa anterior, que en la Argentina parece que nadie, salvo ustedes, se dio cuenta que el conflicto de la resolución 125 que ocurrió hace 11 años fue un caso de manual de rebelión tributaria tal como los que uno encuentra, por ejemplo, en el Museo de los Impuestos de Rotterdam o el que hay en Berlín, donde uno ve toda una historia mundial de miles de años de impuestos y ustedes van a ver ilustrados conflictos como fue el de la 125. Entonces, en Argentina no se han dado cuenta que se han pasado de rosca con la presión impositiva y en este sentido, porque muchos dicen, ahora habla, pero en su momento puso los sistemas de recaudación. Y yo, Gustavo, esto también le refresco a los oyentes, que cuando a mí me echaron, que fue por las candidaturas testimoniales, la presión impositiva en Argentina estaba rozando los 28 puntos, es decir, era algo como 27,8, 27,9. Hoy en día es 33 y acabo de decir que según el presupuesto, el proyecto de presupuesto para 2022, esa presión impositiva llegaría a 34. Entonces, fíjense ustedes que los sistemas de
recaudación, que lamentablemente las provincias no devuelven los saldos a favor. Eso en los sistemas estaba previsto y las provincias han desactivado, entonces se quedan con los saldos a favor y no los devuelven nunca. Pero quiero decir que todo eso no existiría si nosotros cobráramos bien el IVA. Esto quiere decir que en realidad es una responsabilidad compartida de la administración tributaria y de la política tributaria que maneja el Congreso. Porque si ellos, además, Santiago, si cobramos bien el IVA, automáticamente vas a cobrar más de impuesto a la ganancia, obviamente, porque para poder cobrar, para poder evadir o eludir el IVA y pagar menos, también estás dibujando los números, o sea que otros impuestos también lo están pagando de menos. Yo tengo un secreto sobre esto, que va un secreto, que va a ser un secreto, por favor, es un lema. El lema mío es impuestos más baratos, pero pagados por todos. Muy bien. Es decir, uno no puede tener un 60% de cumplimiento. Uno tiene que estar en el 80-82% de cumplimiento. Quiero aclarar que en Europa es 94, 95, 97. Sí. No vayan a creer que estoy delirando. Esto que estoy diciendo para Argentina es totalmente posible. Pero nosotros los argentinos queremos ser campeones del mundo de fútbol, tenemos varios premios Nobel, nos destacamos en un montón de cosas, tenemos un papa, tuvimos el mejor jugador del mundo y ahora tenemos otro que también es el mejor del mundo, pero nosotros decimos, no, tenemos que cobrar los impuestos como África. No, cobremos los impuestos, no digo como el mejor del mundo, cobrémoslo razonablemente para el contexto latinoamericano, y si los cobramos razonablemente, Gustavo, eliminamos más de 100 yuyos tributarios de un saque, eliminamos esos sistemas de recaudación que mencionaste, que yo sé que son molestos, y lamento haber sido el creador y que hayan desactivado los módulos de devolución de saldos a favor. Porque Santiago, no estamos yendo de tiempo, pero fíjate vos, me decís todo esto y aparecen los Papagayo Paper, para no decirte los Panama Paper, los Programa Paper, y ves como en la Argentina eluden, evaden, se mandan para afuera, y tenés un cúmulo tan grande que va a ser muy complicado de... Gustavo, ¿qué tan creyente y tan practicante sos vos? No me importa de qué religión. 50%. 50%. Bueno, seguramente escuchaste en alguna, no sé, en algún discurso, no sé, de un cura, de un rabino, del que fuera, claro. Este concepto de que existe existe el infierno. El infierno en realidad es la contracara del paraíso, ¿no es cierto? Las monedas igual vienen con dos caras, vienen con la cara, con cruz, porque si no existiera la cara no existiría la cruz, porque no habría moneda. Entonces, si existe el paraíso tributario, fiscal, es porque existe el infierno fiscal. Y tengo algo para decirte a vos y a los oyentes con todo cariño y con ganas de visitarlos en Santa Fe pronto, es que si existe el infierno fiscal, es posible que sea parecido a la Argentina hoy. Gracias, Santiago. Me dejaste el gran título. Bueno, te esperamos. Después vamos a arreglar, así venís para acá. Vamos a armar una cena con empresario, un almuerzo, un desayuno, ahora que se terminó la pandemia. Pero me gustaría mucho en ese restaurante que tienen pescado ahí donde íbamos. Sí. La bajada Escauriza, en la bajada Escauriza. Así es, Escauriza. Sí. Gracias, Santiago. Bueno, muy bien, les mando muchísimos cariños, un gran abrazo a ustedes en el piso y a todos los oyentes. Igualmente. Santiago.